problemas que se le dieron. Entonces, él dice, eh, no es justo que nosotros sirvamos las mesas, ¿va? Pero dice en el versículo, en el capítulo 6 versículo 4. A mí me gusta hablar con hechos, con la Biblia, respaldo de la Biblia, ¿va? Dice, Claro, claro. no es justo que nosotros descuidemos la palabra por servir las mesas, ¿verdad? Busquemos 7 varones, y ustedes conocen las características, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría. Y encontraron 7 varones, pero en el 4 versículo 4 es, y nosotros, dice Pedro, perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora la pregunta es, eh, ¿qué significa el ministerio de la palabra? ¿Qué es el ministerio de la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra? Y como a veces, porque no se le da tanta importancia a la lectura de la Biblia, en Latinoamérica, tristemente carecemos de cultura de lectura. Y a veces nos tragamos todo lo que nos dicen, ¿va? Y sin... yo tuve un pastor que decía, si la Biblia lo dice, yo lo creo, ¿va? Entonces, eso es precisamente lo que debemos de entender, ¿va? Dice que la expresión de la palabra ministerio puede traducirse como servicio de la palabra, Amén, ¿verdad? amén, Y la obra consiste en ministrar la palabra de Dios y ese es el ministerio, ¿verdad? Y las personas que participan en ese servicio son los ministros. Por eso es importante que los ministros de hoy en día estén empapados del conocimiento de la palabra y obviamente llenos del Espíritu Santo, porque solamente así la vamos a entender. Recordemos, amados, que el que inspiró la palabra es el Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando no entendemos algo, ¿a quién podemos acudir? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él la inspiró. Entonces, la palabra misma se predica a sí misma, ¿va? El ministerio de la palabra ocupa un lugar muy importante en la obra de Dios. Pero lo interesante de esto, mis amados, es que la proclamación de la palabra de Dios es importante cómo Dios tomó hombres, siervos, que deben de tener principios concretos y que deben de conocer cómo actúa la palabra de Dios, cuáles son los beneficios que las personas que creen en la palabra de Dios reciben o recibimos, mejor dicho, ¿va? Entonces, para esto hay que conocer los beneficios que nosotros recibimos y todo aquel que cree en la palabra recibe a través de la administración de la palabra o del servicio que nos da Dios a través de su palabra. ¿Ah? Pero como tristemente lo hemos platicado con el pastor Hugo, de que tristemente hoy en los púlpitos lo que se oye son conceptos humanos, ¿va? Casi no se, pensamientos de hombre, casi no se oye Biblia, me explico. Y si algo yo he dicho que si algo está haciendo daño a la iglesia de hoy, al cristianismo de hoy, es la doctrina de la prosperidad, ¿va? Y yo no me aparto de que Dios sea un Dios de prosperidad y que prospera aquel que se esfuerza, aquel que se mueve en el servicio de la palabra. Lo importante es cómo Dios toma a hombres desde el principio, ¿va? Cuando Adán falló, toma a Noé. Hizo pacto con Noé y después de Noé tomó a Abraham y a través de Abraham esa palabra vino hasta nosotros el día de hoy que somos considerados en la fe hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, hoy en día Dios espera y toma hombres que realmente confíen en Él y que le crean a Él, ¿verdad? Porque para ver los milagros en el reino de Dios hay que nacer de nuevo, obviamente, ¿verdad? Entonces es muy importante, mis amados, no sé qué opinan ustedes, si en realidad, porque a veces hay hombres que solo dicen, yo ya soy llamado, dice, pero son llamados por el Espíritu o por el Señor, pero tampoco se preocupan en el conocimiento de la palabra. Como ya fui llamado, es ungido, lo único que necesito es la unción. Yo creo que si la unción está ahí, también tiene que creer, tiene que tener el conocimiento, ¿va? Para eso hay lugares especiales donde nos enseñan la palabra de Dios. amén. De hecho, Jesús a los 12 años estuvo con los grandes maestros y aun cuando él tenía ese conocimiento,
pues él venía de allá, pues, de tener ese conocimiento Si Jesús es la palabra. sí, y aún así se puso a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, Exactamente, en su humanidad, en la calidad de humano, Jesús les impartió el conocimiento y el asombro de aquellos doctores de la ley en la época se quedaron asombrados de lo que él les estaba enseñando, la sabiduría que él tenía, porque Jesús es la sabiduría, era la sabiduría andando y es la sabiduría hoy en día, pues, ¿verdad? Entonces es importante que como ministros sepamos muchas veces saber ministrar o administrar la palabra de Dios a través de los dones que el Espíritu vino a complementar para la iglesia. Entonces, no sé amén. qué piensan ustedes, ¿verdad? Porque, Nosotros, ajá, nosotros, por lo menos en la iglesia que yo persevero, la Iglesia Evangélica Unida de aquí de Puerto Rico, en el sector Coto Laurel, me reuní con la pastora y con los líderes y le dije estas palabras. Y con el respeto de ustedes, ¿no? Le dije, vamos a echar a un lado el manual que usamos, porque aquí la iglesia se ha acostumbrado a usar el expositor bíblico. ajá, Entonces tenemos buenos maestros de expositor bíblico, hermano Samuel Pagán, tenemos a otro hermano que se me escapa el nombre, que por cierto es uno de los grandes en discípulo de Cristo. Este hermano que conozco y he compartido él, se me escapa el nombre, es uno de los directores de este sistema de enseñanza. Y yo estaba hablando con la pastora y con mis líderes que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque el expositor bíblico lo que tira es un insumo y no hay exacto. espacio dentro de la enseñanza, no hay un espacio donde las preguntas no son contestadas. Me explico. Si un Sí, hermano tiene una pregunta de la santificación y están hablando de Nehemías o están hablando del arca de Noé, entonces yo hablé con la pastora y hablé con los líderes. ¿Por qué no nos vamos directamente a los evangelios? Porque los hermanos, la iglesia, una iglesia de 121 años, hay hermanos que no conocen el ABC del evangelio. Y ya sí. llevamos un mes, empezamos por Mateo, de ahí saltaremos constantemente, saltaremos de acuerdo a, nos va a tomar un año o 2 años, pero estamos cogiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y los hermanos apuntan sus preguntas y después se reúne el liderato de educación para entonces recoger el insumo de lo que se está dando. Hemos echado a un lado lo que se llama la escuela dominical como per se, aunque la pastora de nosotros la da los jueves en Zoom, pero sí estamos yendo a la palabra. Yo creo en la palabra. Yo Sí. soy partidario de, de, de cómo el poder de la palabra transforma. Porque cuando yo me convertí a los 16 años, quien vengo de un movimiento hippie, nuestro grupo lo que hacía era leer las escrituras. Y nos sorprende que lo que empezamos a aprender hace ya casi 50 años atrás es lo que llaman revelación hoy en día. Sí. Bueno, la revelación. aplicando un Ajá. poquito lo que decía el hermano Tonito en 2 Timoteo 3 16 y 17, ahí nos dice que la palabra enseña, corrige y guía. Exactamente. Es ahí Entonces, la importancia de los discipulados dentro de la iglesia. sí, y Y fíjese, es hermano Amén. algo. Tonito, que me sorprende mucho. Hoy estaba escuchando un hermano que el Salmo 23 es escrito por David. Sí, es Y verdad. David era un rey y un guerrero, pero él viene y dice, Jehová es mi pastor. La humildad que tuvo David de decir, yo soy rey, pero en este momento no voy a ser rey, ni voy a ser guerrero, ni voy a ser el dulce cantor. No, no, voy a ser una oveja que necesita la vara, porque es la vara, y el cayado para traer. Entonces, me gusta mucho esa parte de David, y creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros con la palabra, que la palabra nos enseña, nos corrige y nos guía. Ah, porque si miramos nosotros el perfil de la vida de David, David era un hombre que se mantenía en conexión con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Y a pesar de que en esa época el Espíritu Santo no venía de lleno, pero sí venía
a las personas que él escogía para él. Y David era un Eran hombre, exclusivos, ajá, David eran era un hombre exclusivos. ungido. Y él habla así porque aprendió y conoció a Dios a través de las experiencias personales que él tuvo con el Señor. Por eso él tuvo la confianza de decir, Jehová es mi pastor. Eso es lo que necesitamos el día de hoy, tener esas experiencias cuando estemos a solas con Dios. ¿Verdad? David tuvo esas experiencias a solas con Dios en las vigilias de la noche, cuidando sus ovejas, ministrados a través de los cánticos o salmos que el Señor le dio. Recuérdense que a él lo llegaron a llamar el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Entonces, David era un hombre que permanecía en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Y pudo tener esas experiencias de ser pastoreado por el Señor, ¿va? Y eso es lo que nosotros tenemos lo que hoy en día carece la iglesia de este tiempo, hablando generalmente, es nos conformamos con el culto del domingo algunas veces, ¿va? Y si bien nos va, vamos entre semana, ¿va? Y no es, ahora no estamos siendo ministrados realmente como Dios quiere que, que nosotros recibamos de la palabra del Señor, ¿va? Y aquí entra una pregunta bien importante y es, ¿qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida diaria? Esa pregunta es importante. Ahí está, esa es la clave. Esa pregunta es súper importante. Fíjate que yo estaba esta mañana hojeando segunda Timoteo capítulo 4, donde Pablo, estando en el clima de su ministerio, ya pronto a ser sacrificado, le llama al joven Timoteo y le encarece primeramente que le traiga su capa, después Su le pide los capote, ¿sí ve? pergaminos, sí, después aún ya a punto de ser sacrificado, Pablo quería tener más conocimiento y le pide los pergaminos. Y después le dice al joven Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí Entonces, está. tenemos aquí al apóstol Pablo, a su hijo discípulo, su hijo amado, diciéndole, no, no es que me cojas penas, no es que pienses que voy a desaparecer, no, es que tú sigas con el ministerio, lo que aprendiste delante de mí frente a muchos testigos, eso enseña, eso predica, y es lo que Sí, tenemos que, cuando dice doctrina, necesitamos, permanece en la exacto, enseñanza, ¿va? la enseñanza es tan importante, hermano, Porque Chacón, hermano Mesa, más abajo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque así haciendo esto mismo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Lo delicado que es dar una enseñanza o una prédica. claro, La claro, claro, responsabilidad que conlleva eso, ¿va? Una mala enseñanza, una mala prédica puede torcer la doctrina de una persona o de una iglesia, ¿va? Entonces, ahora, ¿por qué, regresando al tema, por qué es importante cuando Dios decidió hablar por medio de los hombres? Necesitamos ver con claridad la obra de Dios, que se da a conocer por medio de su palabra, la cual es expresada por el hombre. Dios ha depositado su confianza en el hombre, en aquellos vasos de barro, ¿eh? Para poder transmitir su plan, ¿verdad? Aunque el plan de salvación, el plan de Dios está en el Logos escrito, en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí dice, amén, gloria a Dios. ¿cómo hacer? Dice mucha gente, yo quiero que Dios me hable, pero si lee la palabra, Dios le va a hablar, ¿verdad? Ahora lo importante en esto eh, es importante saber de que por qué la palabra tiene ese poder. Porque la palabra dice Hebreos 4:12 que es viva y eficaz, más Ujú. cortante que una espada de doble filo, y que penetra, dice, hasta lo más profundo y hace división entre el alma y el espíritu, y de las coyunturas.
y los tuétanos es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, es viva y eficaz. ¿Y por qué es viva? Porque fue dicha y transmitida por un Dios vivo. ¿Va? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, va a ser. Entonces, por eso es que la palabra tiene poder. Pero el poder de Dios se activa por la palabra cuando las personas la creen. Porque muchos escuchan la palabra. Hay que hacer la diferencia entre oír y escuchar. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, si algo recalcó Dios en la palabra es, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por obra estos mandamientos, bendito serás aquí, en el campo, en la ciudad, donde quiera. Deuteronomio 8, 28 del 1 al 3, ¿va? Y así, si oyes atentamente, le dice, la voz de Jehová tu Dios y pones por obra los preceptos y mandamientos que yo te mando hoy, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti. Pero ¿cuál es la condición que pone ahí? Oír atentamente la palabra de Dios. He ahí ya el ministerio de la palabra obrando en la vida de aquellos que creemos en la palabra de Dios, todos los beneficios que la gente o la iglesia adquiere cuando se cree a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso debemos de creer que la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Pablo tenía de tal convicción de la palabra que él predicaba, era la palabra de Dios. Dice en Tesalonicenses 2:13, dice aquí un pasaje que tengo. Por eso nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como palabra de hombres, sino como realmente es la palabra de Dios, la cual también haces bien si obra en vosotros los que creéis. Ahí está, esa es la clave. Creer, creer. Porque si no la creemos, definitivamente la palabra no va a obrar, ¿va? Y es que bien Ahora, ¿qué es lo bonito importante? que todo esto nació también, y cuando no, Tonito dio el tema, porque tuve una experiencia en México donde unas personas, nada que ver con el cristianismo, empiezan a leer su Biblia y empieza la transformación en ellos solo con la lectura. Y entonces, Solo con cuando la hablamos de lectura. que es viva, al leerla, el exponernos a la palabra, no como un amuleto, no poner el Salmo 23 en la cabecera de mi cama o el Salmo 91, no, no, no. Como Así usted hace dice, mucha gente. ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo bueno es que uno pudiera, cuando lee la Biblia, hablarla. ¿Por qué? Porque uno la está viendo, la está hablando y la está escuchando. Entonces, Exactamente. penetra totalmente en nuestra vida y que pueda ser la guianza, ¿verdad? Y la corrección. Por eso, cuando usted, no usted, sino la palabra dice que es viva y eficaz, yo sí creo que si vamos a la palabra, algo va a pasar en nuestras vidas. Y creer lo que las promesas de Dios están escritas. La Biblia es una carta de amor de un padre a un hijo o a una hija. Eso es lo que es la palabra. Es una carta de amor de un padre a un hijo o una hija donde le Sí, dice ahí el sentimiento de un padre, qué es lo que él quiere para nosotros, ¿verdad? Es el único libro en que el autor está presente cuando usted lo lee, Por eso es las importante escrituras. orar, ¿verdad? a Es eso, eso, importante Sí. orar. eso, eso, eso me gusta. El autor está presente cuando usted lo lee, porque el autor es el espíritu, Amén. ¿ya? Entonces, eso es importante, eso me gustó. Es el único Sí, libro. Entonces, para es el entender único la libro. Biblia, mire, hay libros que nosotros podemos leer, pero para entender el libro en su totalidad, hay que conocer al autor del libro. Y en este caso, el autor de la Biblia, de la palabra, es el Espíritu. Entonces, ahí está la clave, conocer al Espíritu, ¿verdad? Conocer al Espíritu y saber qué es lo que Dios puede hacer por medio del Espíritu, No, ¿verdad? y que Amén. Gloria a Dios. cuando una persona fallece y deja un testamento, todos quieren escuchar qué dice el testamento, ¿verdad? Ah, Eso es así. Y nosotros aquí tenemos nuestro testamento, ¿verdad? Aquí Amén. está Amén. lo que nos toca y nos corresponde, ¿verdad? Como en 1983, si no me falla la memoria,
cuando vino Morris Cerullo, dijo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y cuando hablábamos de David, ¿cómo es que David en su humildad dice, voy a ser mi oveja? Jehová es mi pastor ¿verdad? Yo voy a ser oveja. En humildad ese corazón de ese siervo de Dios y ir con el Señor con humildad y decirle, Señor, yo necesito lo que decíamos, ¿no? Yo necesito que tú me hables, ¿verdad? Por medio de tu palabra. Fíjate que el otro autor que tenemos nosotros aquí que es bien profundo las escrituras y es sencillo es el hermano Pablo Jiménez. No sé si han escuchado de Pablo Jiménez en su región. No. Y el hermano Pablo Jiménez es un teólogo en esta área y dentro de, él tiene su canal de YouTube, siempre enfatiza, ¿no? Dentro de sus enseñanzas, es que usted haga como los hermanos de Berea. Sabe que los hermanos de Berea buscaban en las Sí, escrituras que lo que el apóstol Pablo estuviera enseñando fuera conforme a lo que decía, a lo que dice las escrituras. Yo, claro. y es mi forma de ser, ¿no? Yo, el pastor o el ministro o el que esté parado en un altar y empiece a predicar, yo lo someto al sedazo de las escrituras. Y cuando Sí. termine el servicio, yo voy donde esa persona y le digo, mira, dijiste esto, explícame, porque yo quiero saber, primeramente, la tendencia de esta persona, lo que está enseñando la persona y si sabe lo que está hablando, porque un bosquejo lo hace cualquiera. Pero cuando usted tiene la rema de Dios amarrada al logo de Dios o la revelación de Dios, entonces usted puede hablar en confianza. Lo que está hablando está sostenido por el conocimiento que viene por el Espíritu Santo, pero es a través de la lectura de las escrituras. Y tú tocaste un tema importante porque fíjate que cuando Dios me permite ir a compartir la palabra, yo no hago un bosquejo para predicar. Yo hago un bosquejo porque yo necesito que Dios me hable a mí primero. Ah, gloria a Dios. Entonces yo, por ejemplo, la última vez estábamos platicando, platicaba un muchacho, le digo, y me hablaron del tema y entonces hice un bosquejo, lo empiezo a ver, no, 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 aquí no está esto. Y hago otro bosquejo y lo empiezo a decir, no, 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 este no es. Y hago otro bosquejo y digo, esta es la palabra que Dios quiere porque me impacta a mí. Entonces el bosquejo para mí es mi estudio personal que voy a Qué lindo, compartir con alguien más porque tiene que hacer algo en mí también la palabra. qué bendición. Es Gracias, que gracias. el bosquejo es solo una guía. Claro, Es una guía claro. que si oraste para hacer el bosquejo, el Espíritu te guió y es tu guía para no salirte de lo que tú vas a enseñar. Eso es muy importante porque a veces, mire, yo he oído predicadores que meten a la gente al cielo y de ahí la meten al infierno, se andan por aquí, por allá, agarran por aquí, por allá. Entonces hacen una mezcolancia y se salen del tema. Entonces, lo único que se necesita es la guía para que no te salgas de lo que... Y el mismo espíritu te va guiando, ¿no? Y ahí ya le pones tú Amén. lo que es, como decimos aquí, la salsa, los tacos, ¿no? Para poder transmitir. Puedes tener un buen, mire, esto es muy importante, puedes tener un buen bosquejo y un buen mensaje, pero si no lo sabes transmitir, que únicamente se hace bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo, ese mensaje no va a impactar. Pero si va dirigida tu palabra por el Espíritu Santo, ese mensaje va a impactar, ¿va? Entonces, yo decía la importancia de escuchar la palabra, de recibir los beneficios de la palabra, porque dice que lo primero que viene a la vida de una persona es la palabra. Después de oír después de que venga la palabra, tiene que oír, y después de oír, se produce la fe. Porque dice, Amén. así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, muchos, por eso decía la importancia de que muchos escuchan, pero no oyen atentamente el mensaje. A veces, esto es para aquel, hoy le están hablando a aquel, pero cuando te confronta a ti no la recibes, ¿verdad? Cuando a mí me confronta la palabra y me está hablando Dios, la rechazo y la paso para el vecino, el que está a la par mía. Hoy sí le está hablando y se va. Cuando que yo tengo que ver lo que Dios me está diciendo, ¿va? Y Y, tengo y, que tomar.
de buena manera la exhortación que Dios me está haciendo para que esa palabra pueda obrar en mi vida. Entonces, para tener fe, primero hay que oír la palabra de Dios atentamente para que produzca fe, porque muchos oyen pero no producen fe porque no la escuchan con atención, porque dice que muchos no escucharon con atención la palabra de Dios. Si ustedes leen Hebreos capítulo 2 dice, no sea que nos deslicemos, dice. Entonces, escuchemos atentamente lo que se nos ha enseñado, oigamos con fe, no va a ser que nos Amén. deslicemos, dice, nos deslicemos, quiere decir, no va a ser que, y Pablo dice a los corintios, ustedes son salvos por el evangelio que les prediqué, si es que retienen la palabra que yo les, si no, muchachos, dijo, creyeron en vano. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Eh? Qué Entonces, hermosa es. Sí, y que a veces estamos como perdidos, no sabemos qué camino tomar, qué decisión tomar. Y Salmo 119:5, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu ahí palabra. está. Queremos tomar una decisión, tenemos que ir a la palabra, llenarnos de la palabra. Pero mira, hermano, yo no me aprendo todos los versículos, sí, pero a la hora que tú vayas profundizando y leyendo la palabra, en el momento exacto va a venir un texto a tu mente porque como decía Hermanos Mundo Madrid, que fue mi mentor, decía hay un costalito donde se está metiendo los versículos y en el momento él va a sacar un versículo y lo va a poner en usted. Pero si no tiene nada en el costal, ¿qué le va a dar el Espíritu Santo? Dice, no le va Cabal. a mostrar nada. Es que la palabra muchas veces no, a todos no se nos graba, pero cuando el Espíritu te quiere usar para darle una palabra, viene a tu mente, el Espíritu mismo trae a tu mente aquello que has leído, como dijo Pastor Hugo, aquello que tienes en el costal, viene a la mente y sale la palabra, ¿va? Entonces, la palabra obra realmente en la vida de los que creemos, de creer, ahí está la clave, en creer la palabra, oír y creer. Porque Jesús dijo, si oyes atentamente mis palabras, dijo, mire Jesús, mis palabras, yo te compararé con el hombre que hizo su casa sobre la roca. ¿Ah? Pero si no escuchas mi palabra, te voy a comparar con aquel que hizo su casa sobre la arena y cuando vinieron los trancazos, podemos decir, ¿va? Cuando vino la prueba, las adversidades, las vicisitudes, no permaneciste, ¿va? Yo se lo estoy parafraseando. Entonces, Sí. es ahí la buena doctrina y el buen fundamento que cada creyente debe de tener, que es la palabra poderosa de Dios. Si está Cimentados en la palabra de Dios, cimentados en la palabra de Dios. cimentado, ahí Es el, está, es el cimiento, porque cimentados en la palabra de Dios. Porque Pablo le dice a los corintios, va, yo soy el arquitecto, Exacto. yo soy el arquitecto, pero sobre lo que yo les enseñé, miren ustedes cómo sobreedifican sobre las bases que yo les di. Y les menciona varios materiales, les menciona oro, les menciona plata, les menciona heno, les menciona hojarasca, les menciona madera. Hay 5 o 6 elementos en los que las personas pueden fundar su fe. Pero aquí el elemento más apropiado es el oro, ¿ah? Pero si lo fundas en hojarasca, son aquellos hermanitos llamará de tusas, ¿verdad? Que cuando vienen los problemas, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Ah? Pero, pero el que está bien fundado, aunque la esté llevando, ¿ah? Ahí está firme, confiando, porque está cimentado por la palabra y en el fundamento firme que es Jesucristo, la piedra del ángulo, el ejemplo que nosotros debemos de seguir es Jesús. A veces nosotros desconocemos lo que Jesús vivió desde los 12 años hasta los 30 que aparece, ¿va? Pero me da a entender que si Jesús fue inmaculado, sin mancha y sin pecados, porque tuvo una vida firme en toda su vida. Y ya cuando entró al ministerio de los 3 años, cuando ya entró de lleno al ministerio, a lo que Dios le había dado. Pero la Biblia no nos dice cómo vivió, pero yo me atrevo a decir que Jesús no falló en nada. No se dice nada de la vida de Jesús,
pero se mantuvo firme, fue un hijo obediente, fue un hijo, no sabemos, la gente se admiraba de su doctrina porque nunca lo vieron en un instituto bíblico o en una escuela de antes, ¿verdad? Judías, hebreas, nunca lo vieron y de dónde tiene tanta sabiduría. ¿Ah? Entonces, es por eso mismo. Entonces Jesús dio testimonio de ser un buen hijo. ¿Ah? Y la, Y todo lo que Jesús vino y trajo a la tierra, nada más es un mensaje del Padre. Una cultura celestial de cómo se vive allá, nos la vino a enseñar para que podamos optar y poder vivir. Pero si aquí vivimos mal, criticamos al hermano, juzgamos al pastor, juzgamos aquí, juzgamos allá, ¿cómo vamos a aplicar para entrar a una vida celestial? ¿Me explico? y tal vez ustedes corríjanme, pero al principio vemos a Jesús y yendo al templo y platicando con los sabios, ¿verdad? Y lo encuentran. Vemos a Jesús abriendo el rollo y entrando a cabal en el pasaje importante. Ajá. Vemos a Jesús citando la palabra y no habían capítulos ni versículos, eran Ujú. rollos enteros, ¿verdad? Como Eran Jesús, papiros, dice, ¿va? ajá, pergaminos enteros que los aprendían de Pergaminos. memoria. O sea, él se sabía la palabra. Pero después vemos a un Jesús en ayuno y vemos a un Ajá. Jesús en constante oración en el momento más difícil. Entonces, yo pienso en esto. La lectura de la Biblia, el estudio de la palabra, lo que tú decías de la escuela dominical, lamentablemente se ha perdido mucho eso, el discipulado, son nuestras disciplinas cristianas, disciplina. No es yo voy a leer la Biblia cuando yo quiera o cuando yo me... No, no. Es una disciplina, tomar un tiempo. Tal vez no que leas 20 versículos 20 capítulos en un día, pero que tú puedas tomar esa constancia de abrir tu Biblia y decir, bueno, Señor, yo voy a leer 5 versículos diarios. La pregunta que hago a las personas que nos están viendo, ¿cuántas veces has leído tu Biblia de pasta a pasta? ¿Verdad? Porque queremos Eso. ir al cielo donde está el autor del libro que no queremos leer. Una vez más, queremos ir al cielo donde está el autor del libro que no queremos leer. Entonces, este es el mapa de vida. Yo estoy muy contento y muy bendecido de tener este tiempo. Y tal vez algunos pudieran haber dicho, no, esto ya lo escuché. No es de escuchar. Lo que decía hermano Tonito es de aplicar, de creer. Y creo que este punto lo quiero resaltar un poquito en nuestra disciplina cristiana. Leer la Biblia, la oración, el ayuno es nuestra disciplina. Amén. Oye, Imagínate que un creyente llega al cielo y se encuentra con Sofonías. Y Sofonías le pregunta, ¿leíste mi libro allá en la tierra? Yo digo, no sabía que existía Sofonías. ni, no lo encontré, ¿ah? Hoy leí, Exacto. hoy Es leí algo que me increíble. impactó. Dice que muchos tienen el conocimiento y son hasta teólogos y todo, pero en la práctica son corruptos, dice, ¿viste? Eso me impactó a mí, Sí. porque no es tanto el conocimiento, sino que yo siempre he creído que el evangelio es práctico, ¿ah? Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Es así. No es de tanta teología, sino de la práctica. Si hablamos del amor, pongámoslo en práctica. Si hablamos de la justicia, seamos justos. Si hablamos de obediencia, a veces somos buenos, me incluyo, yo, somos buenos para exhortar al pueblo para que sean obedientes. Pero mire, hermano, yo he tenido la experiencia de trabajar con pastores y si algo es difícil es trabajar con pastores. Wow. Es difícil. Hermano Hugo conoce de CIME aquí en Villanueva. Estuve trabajando con CIME. Estuve en la torre de oración allá en la Plaza Villanueva. Y cuando me tocaba convocar a pastores, me quedaba frito, ¿viste? Wow. Entonces, a veces exhortamos, pero es que hay que aplicar a nosotros mismos. Si le exhortamos, tenemos que ser el ejemplo, ¿va? El pastor debe ser el modelo de su congregación, no solo de su familia, de su casa, sino de su liderazgo en la iglesia, ¿va? Pero tampoco vamos a esperar a ver a un pastor perfecto, eso tampoco lo vamos a ver, ¿va? Pero sí vamos a ver un hombre de fe, un hombre que
conoce y que por eso dice Hebreo, ¿va? Acuerden de los pastores quienes les enseñaron e imiten su fe. ¿Verdad? Amén. Si la Amén. fe de mi pastor fue buena, yo quiero imitar a mi mentor, a mi pastor, al que me está guiando, ¿va? Entonces, eso es lo importante hoy. ¿Cuánto practicamos nosotros de lo que conocemos? ¿Y cómo nos dejamos ministrar por la palabra de Dios? Mis hermanos, esto está muy bonito, pero vamos a allá dejar por aquí esta introducción, porque esta es una introducción dándole importancia a lo que es la Biblia y poco a poco vamos a ir tocando aspectos importantes de la De palabra de Amén. acuerdo. Dios y como hemos hablado los tres, que sea algo práctico y que nos lleve al conocimiento, nos lleve al cambio. Yo pienso que si practicáramos Primera de Juan, creo que muchas cosas de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestra comunidad cambiarían con Primera de Juan que logramos aplicar. John MacArthur estuvo leyendo Primera de Juan todos los días, si no mal recuerdo, durante 3 años. Todos los Ajá. días leía Primera de Juan y dice, necesitamos practicar Primera de Juan. Entonces, y bendiciones mis hermanos que nos están, que se conectaron, que nos estuvieron viendo, que esperamos que esta introducción, que este primer video juntos pueda mover su corazón a esta disciplina cristiana de Amén. leer la palabra y por sobre todo creerla. Creer que es algo que Dios dejó escrito para nosotros y que hoy leemos Salmo 23 y Dios nos habla. Mañana leemos Salmo 23 y nos va a hablar de otra cosa, porque cada vez que nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca para bendecirnos. Así que hermano José Amén. Luis, hermano Tonito, unas últimas palabras de ustedes dos y para vernos la próxima Bueno, semana. como soy el que está fuera del escenario de allá de Guatemala, voy a decirle que es un placer, Pero no del reino. no de reino. Ajá. Es un placer poder conocer al hermano Antonio Chacón. Amén, hermano, igualmente. Estaba hojeando los PDF que me envió Hugo. Me encantan. Hugo, gracias. Gracias por la amistad. Gracias porque fue amor a primera vista en el sentido de que nos sentimos unidos. Y qué bueno que estas cosas que añaden a la obra y añaden al conocimiento y a la sencillez del Evangelio sean puestas para el beneficio de otros. Y Amén. yo te admiro por esta iniciativa que tienes y que tengamos a un hermano, un pastor como el hermano Antonio Chacón. A mí pues me siento privilegiado y es un placer conocerles y esperando para la próxima, porque me quedé con las ganas. Así, yo sé, yo sé. Amén. Hermano Tonito, unas palabras para despedir. Pues de verdad yo también estoy contento, ¿verdad? Por ser parte de este proyecto, de esta visión de compartir y conocer gente a nivel mundial y es un gustazo, hermano, conocerle allá donde, Gracias, y en la isla del encanto, dijo, ¿ah? Y gracias. que Dios lo bendiga y que podamos en próximas oportunidades volver a compartir y realmente Amén. eh, ser parte de este proyecto y que podamos bendecir a aquellos que se van a conectar con nosotros, ¿va? Y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Pastor Bueno, Hugo, mis Bendiciones. hermanos, pues nos vemos la hermanos. próxima semana y seguimos platicando este tema tan apasionante que esta fue la introducción, pero ya vamos a agarrar calorcito y vamos a profundizar. Yo estoy contento porque yo quiero aprender. Ese es mi corazón en esto. No, sí, sí, Yo sí. también Por favor, quiero aprender. Alexis. Y, y Con oren esta- por mí para que aprenda a usar la cámara porque se me volvió a ir y no sé. Hermano Tonito, Ah, bendiciones, mis bueno, hermanos. bendiciones, cuídense Bendiciones. bastante. Hasta luego Chao. a todos. Shalom. Bendiciones.